Qué alegría tenerte aquí del otro lado, acompañándonos en esta segunda temporada de Más Podcast para Más Orgullo. Un espacio del movimiento afrolatino Seattle, donde las voces afrodescendientes y afroindígenas nos cuentan de dónde venimos y hacia dónde caminamos. Nuestra apuesta es clara: brindar apoyo, sanar, crear conciencia inclusiva y antirracista, centrando nuestras voces negras, dialogando desde y para el arte, reinventándonos, tejiendo vínculos y fortaleciendo identidades que han sido históricamente excluidas. Por eso, te invito a quedarte en el chachareo, donde la palabra se suelta sin miedo y la conversación se siente como si estuviéramos en casa. No puede ser que esto esté así de aburrido, Dios mío. Black Mama no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? No puede ser. Y es que aquí se prende todo el chachareo para la gente que le gusta más del comadreo, porque todo el podcast se cuando viene aquí. estaba caminando y de repente me caí, porque Para la gente sepa lo que tengo, vamos a cantar, vamos a decir, vamos a contar lo que viene en la historia negra aquí, para que sepan que toda esta gente viene con sancocho para ti. Siempre hay aspectos de nuestra vida que son moldeadas por el espacio de donde venimos y donde somos. Lo digo por mi experiencia muy personal. Como dominicana de ascendencia haitiana, yo recuerdo que cuando yo era niña nunca me cuestioné el tema de ser o no ser dominicana. Nací, crecí, estudié en Dominicana, hice toda mi vida y siempre entendí que era dominicana y eso no tenía ningún tipo de cuestionamiento. Hasta que comencé a ser cuestionada por otros y por otras que no me veían tan dominicana como yo me sentía. Yo siento que eso también comenzó a moldear un poco la manera en la cual yo me veía a mí misma, a pesar de que reafirmo y defiendo mi identidad legal, mi identidad jurídica, pero esto también me llevó a un proceso de reconocer más mi identidad cultural, mi identidad étnica, de donde vienen mis padres. Y es una lucha, por lo menos en el caso mío como dominicana, son dos cosas que son casi como una mala palabra, ser dominicana y haitiana a la vez. Escuchábamos a la socióloga especialista en derechos humanos, justicia racial y derechos de nacionalidad e inmigración, Ana María Belique, quien fue una de nuestras invitadas especiales a la 8ª serie de Más Conversaciones. Esa cuestión binaria que se le permite a cualquier otro ser humano ser americano, dominicano, americano, venezolano, y que con mucho orgullo se reivindica incluso en los espacios dominicanos cuando tienen a un descendiente, a un hijo, primo, sobrino que nació en los países, en Nueva York o no sé qué, es como esa alegría que tengo un primo, un sobrino Dominican York, o que hables Spanglish. Sin embargo, esto que es un orgullo para otros es como algo imposible para nosotros. Ana María nos recuerda que muchas veces migramos sin movernos del lugar donde nacimos. Migrar puede ser quedar atrapado en un limbo legal, social o identitario, como en el caso de algunas personas de descendencia haitiana nacidas en República Dominicana. Nos referimos a la laguna jurídica que ha generado la sentencia TC 016813 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Cuando yo pienso en frontera, pienso en la frontera más allá del espacio físico, de la geografía que nos enseñan, que está estipulada, y lo veo también como este espacio ideológico, este espacio mental, este espacio al cual nos han circunscrito. En mi experiencia como dominicana de origen haitiano, por ejemplo, que nací en un batey de la República Dominicana, a pesar de que el batey era parte del Estado dominicano, hasta cierto sentido se constituía como una frontera, un espacio geográfico dentro de un Estado, pero fuera del Estado.
y los cuerpos que habitábamos allí, de una manera u otra, pues vivíamos como con esta permeabilidad de ser y no ser, pertenecer o no pertenecer dentro de este espacio geográfico que nos reconoce para unas cosas, pero no nos reconoce para otras cosas. Para mí, la experiencia de la frontera en ese sentido va más allá de salir de tu propio territorio, sino más bien está muy conectado con lo que es el reconocimiento dentro del propio territorio, pero también el encierro social, el encierro físico que uno puede experimentar como persona, y más cuando esto está marcado con las leyes, con las políticas sociales, el cómo se ve y se reconoce a las personas dependiendo de los espacios geográficos que habitan o de los espacios geográficos que les son asignados, porque la mayoría de nosotros no decidimos dónde vivir, sino que por una razón u otra hay espacios que nos han sido asignados y que muchas veces el sistema está constituido de una manera tal que no podamos salir de allí, que no podemos permear otros espacios a los cuales de una manera u otra nos impiden acceder. Buiti Binafi, Buiti Rabaweyo, Buiti Guño, good afternoon, good evening, good morning, depende de dónde estemos. Desde que nosotros conocemos la historia escrita, nos damos cuenta de que nuestros pueblos, ya sea un pueblo afro o un pueblo indígena, en mi caso soy afroindígena, han sido movilizados, han sido cambiados de territorio, han tenido que entender el término fronterizo desde el punto de vista hegemónico, desde el punto de vista de quien hace, pues precisamente las leyes, y las voy a poner entre comillas porque son precisamente para avasallar y para poder poner a los seres humanos bajo control. Ella es Carla García, co-coordinadora para Estados Unidos de Corredes Negras, una activista garífona quien hace parte de OFRANE, Organización Fraternal Negra de Honduras, que trabaja por la defensa de los territorios colectivos de los garífonas. Por cierto, si te interesa conocer más sobre la historia del pueblo garífona, te invito a que consultes nuestra sesión de Afrosaberes en nuestra página web, movimientoafrolatino.org. Carla nos da cuenta de cómo las fronteras se levantan también sobre el cuerpo y la memoria colectiva. ¿De qué me agarro? ¿De dónde yo consigo fuerza para sacar mi verdad a la luz? Estoy completamente convencida de que nosotros tenemos que hacer introspección, pero real, porque el mismo mundo y la misma sociedad nos está queriendo acostumbrar a que vamos a hacer lo que nosotros creemos que a la sociedad le va a parecer bien, pero estamos dejando de ver quiénes somos, y vamos a hablar de racismo de una persona blanca a una persona afro, pero no vamos a hablar del mismo racismo que tenemos entre nosotros mismos y hacia nosotros mismos, porque estamos dejando la esencia de lo que significa ser una persona afro, de lo que significa ser una persona indígena. Y esto para mí en lo particular significa tener cultura, tradición y raíces muy, muy arraigadas con lo que es el respeto tanto a la madre tierra como a nuestro semejante, cosa que se ha perdido casi en totalidad en el mundo global. Tengo que comentar, yo soy o he sido escogida por nuestros ancestros como guía espiritual, y este camino de la espiritualidad me ha enseñado de que no importa dónde yo esté, no importa dónde me pare, yo no puedo dejar que el miedo que otros, este terror que está generalizado también a nivel mundial, que nos están tratando de implantar para que no hablemos, a pesar de que he sido perseguida, he tenido amenazas muy fuertes, he tenido también atentados, pero que donde yo vaya, si yo estoy completamente clara conmigo misma, si yo conozco mi interior, si yo sé que yo soy una mujer negra por dentro y por fuera, pues tengo que también decir mi verdad. Creo que es lo que nos está faltando en algunos momentos a las personas afro. Confrontar nuestra verdad, estar de acuerdo si estamos conformes con lo que pasa o no estamos conformes. Porque una cosa es ser como la palmera, que cuando viene el viento se va para un lado porque es suficientemente flexible,
y cuando el viento vuela o sopla de forma contraria, entonces se mueve hacia el otro lado, o podemos ser ese árbol de pino recio plantado en la tierra que dice, de aquí soy, esto es lo mío y hacia aquí es a donde voy. Finalmente, te presento a Johan Mijail, escritora, performer y activista trans, quien a través de su trabajo escritural y visual nos invita a sumergirnos en un imaginario transfeminista y decolonial. Les estoy hablando desde Villamella. Villamella es la parte norte de la ciudad de Santo Domingo. Estoy en República Dominicana. Y siempre me gusta decir que estoy en Villamella porque considero que es un territorio sagrado y que también es un lugar, un espacio que puede, digamos, poner un énfasis en demostrar que este país es un país habitado también y mayoritariamente por personas afrodescendientes, por personas negras, y digamos toda esa violencia racista materializada, las situaciones que se están viviendo acá, pues Villamella también ha sido un punto donde se ha dirigido esa violencia del Estado, del gobierno dominicano, y todo eso que vemos en los medios de comunicación, con el tema de la migración haitiana, esa persecución a esos cuerpos negros, pues está ocurriendo en este momento alrededor mío. Está la policía dominicana, la policía de migración metiéndose literalmente en las casas de mis vecinos. O sea, niñitos que yo los he visto nacer y que son mis vecinos y que cuando yo paso por el frente de su casa me dicen vecino porque se han criado pues en esta relación que existe y que es real y que por un problema histórico pues se han generado una serie de fracturas de una cosa hasta esquizoide en pensar de que el otro es el enemigo. Y esto no ocurre de manera casual, ocurre porque en República Dominicana pues se enseña que los negros no somos nosotros, sino los otros. Entonces esos otros van a ser, digamos, los hermanos haitianos. La construcción de este Estado-nación se ha dado desde esa idea de una invasión que solamente ocurre en esa lógica de un discurso que va a poner como centro de las políticas públicas en relación al tema de migración, ese racismo que va a definir la vida de qué es lo dominicano. Tanto Más Conversaciones como nuestro podcast son trabajos colaborativos en los que las voces de distintas partes de Améfrica están presentes. La comadre Raiza de la Hoz, desde Colombia, fue la encargada de guiar ese encuentro. Tejeremos y haremos visible cómo las políticas internacionales y migratorias creadas por los sistemas coloniales y contemporáneamente por el norte global tienen el objetivo claro de bloquear el acceso y manipular las subjetividades a conveniencia de los pueblos afrodiaspóricos y de comunidades disidentes del sur global que están en movilidad voluntaria o en movilidad forzada. A través de un racismo antinegro que deviene de una herencia colonial y que al mismo tiempo perpetúa los sistemas de opresión contra las comunidades negras y disidentes. Hoy queremos complejizar la mirada sobre la migración a partir de reconocer la diversidad de los cuerpos, de los géneros, de los territorios, de las naciones y de las posturas para poder dar cuenta de las violencias estructurales que se conjugan sobre los cuerpos afrodiaspóricos, que están en constante movilidad. Para mí, esta experiencia de frontera, esa experiencia de migrar, va más allá del acto en sí de salir o no salir, porque muchos vivimos las fronteras dentro de nuestros propios espacios territoriales, a partir de nuestras propias experiencias personales, sin necesidad de salir de la territorialidad que se nos ha dado dependiendo de las nacionalidades, de lo que representamos como personas. Entonces, cuando nosotros vamos a ver los cuerpos negros racializados, encontramos, por ejemplo, las personas que se les da 1 año y medio o casi 2 años que vienen de Haití con un estatus de protección temporal, que se encuentran con los ucranianos que están viniendo refugiados por la guerra y se encuentran en los Estados Unidos, y a los ucranianos, por ejemplo, en Nueva York, se les da una de las mejores espacios, de los mejores territorios para vivir, que es en Long Island o Staten Island,
y a los haitianos pues se les da en la zona de Flatbush. Al punto tal, y esto es algo que yo viví personalmente, que lo vivo casi todos los días, que los ucranianos sentían disgusto de encontrarse en el mismo sitio donde iban a recibir el dinero que el gobierno les estaba dando todos los meses para poder continuar su vida en Nueva York. Les daba disgusto encontrarse con la población afro que venía por la misma situación, obviamente en menores cantidades y menores proporciones. Me tocó en lo particular entrar al baño de la oficina donde trabajo y encontrarme con personas de Ucrania que me volteaban a ver de pies a cabeza y asqueados completamente porque era una mujer negra que estaba compartiendo o iba a compartir el mismo baño, al punto de que entonces se separó los días en que llegaban los ucranianos o la gente blanca con los días en que llegaban nuestros compañeros y hermanos haitianos. También proponer de que los cuerpos negros, de que los cuerpos indígenas, de que los cuerpos afrodescendientes no son cuerpos únicamente heterosexuales y cisnormativos. Y desde el reconocimiento de eso, podremos también darnos la oportunidad de especular de otras formas de construcción de ese género y esa sexualidad. Porque las personas afrodescendientes, las personas negras, no transicionamos por los géneros como lo hacen, digamos, otras personas. Nosotras también somos una puesta en evidencia de que existe otro argumento de pensar la sexualidad y el género de esas corporalidades, reconociendo, por ejemplo, el travestismo como una práctica ancestral, reconociendo esas cosas sexuales y sensuales que ocurren antes, entre y después de eso que se entiende como hombre y mujer, reconociendo la posibilidad de imaginarnos siempre siendo otra cosa. Porque para mí reconozco que dentro de ese binario masculino-femenino ocurren otras posibilidades de construir nuestras identidades. Yo creo que las personas racializadas debemos también aprender a hacer esa reflexión para poder combatir esos estados nación que también nos dan a través de la colonialidad, digamos, identidades. Entonces, cuestionar eso es algo que siempre me ha parecido interesante, y cuestionarlo es justamente habitar esa frontera. Ahora te dejo con las voces de las invitadas a quienes estamos poniendo en esta rueda virtual, que es el espacio diseñado para problematizar el tema de la conversación. Ana María, Carla, Johan, entren a la rueda. Yo hago parte de un movimiento que se llama Reconocido. Es un grupo de jóvenes, bueno, ya no soy tan jóvenes, pero cuando comenzamos hace más de 10 años, empezamos este movimiento justamente por la negación al acceso a nuestros documentos de identidad que había comenzado a implementar el Estado Dominicano con una política de desnacionalización, como lo hemos llamado. Y básicamente esta política de desnacionalización lo que hacía era desconocer el derecho que tenemos como personas nacidas en la República Dominicana. Y eso es lo que justamente hemos intentado exigir al Estado Dominicano, pero este reconocimiento que estamos buscando y peleando no debe pasar por la negación de esta identidad. De hecho, cuando nosotros comenzamos a luchar, el simple hecho de asociarse con Reconocido pasaba por un colador de reconocerte como persona de origen haitiana. ¿Por qué? Porque si tú no te reconocías como persona de origen haitiana, que estabas pasando por tu situación, por los orígenes de tus padres, no podías militar con nosotros. ¿Por qué? Simplemente ibas a sentir vergüenza. Y cuando los medios de comunicación nos etiquetan como un grupo de haitianos que quiere nacionalidad, que exige al gobierno, lo hace desconociendo esta otra identidad legal, jurídica que nosotros tenemos y por la cual estamos luchando. Las personas de los bateyes en particular, nuestra generación, cuando comenzamos a militar, fuimos una novedad. ¿Por qué? Porque nunca se había visto que gentes de los bateyes saliera del batey a protestar, a demandar cualquier derecho en los espacios públicos. Porque el batey es un espacio de encierro. Son plantaciones en donde las personas que están allí solo están para el servicio de las plantaciones azucareras, en donde no se espera que tengan derecho ni acceso a nada más. Y como jóvenes, mi generación hace 10 años, cuando comenzamos y dijimos, tenemos derecho,
necesitamos documentos, queremos acceder a otras condiciones de vida, intentaron callarnos. Sin embargo, hasta ahora no lo han logrado. Hasta ahora hemos logrado mantenernos, han utilizado todos los instrumentos legales que está a su favor. Sin embargo, yo entiendo que en más de 10 años de lucha y militancia social que llevamos como colectivo, hemos logrado salir de este encierro social y llevar nuestras voces a los espacios hegemónicos, a los espacios donde no se esperaba que grupos de personas negras procedientes de batallas pudieran reivindicar un derecho. No es que tengamos muchos aliados, pero aún así yo entiendo que nuestra sola existencia ya es símbolo de resistencia. El simple hecho de que podamos hablar. En estos momentos hay unas redadas masivas que se están dando en República Dominicana horrible, en donde están sacando a mujeres paridas o embarazadas de los hospitales de la República Dominicana. Inmediatamente, si llegan y a dar a luz, inmediatamente dan a luz. Hay agentes de migración en los hospitales para arrestar a estas mujeres y deportarlas. Esto está generando mucho pánico dentro de nuestra población en todos los sentidos, niños, mujeres, ancianos, todo tipo de personas, incluso gente dominicana que son negras pero que no tienen documento. Y ayer nos compartían la información de que una joven embarazada haitiana de 32 años estuvo con dolor de parto y tuvo miedo de ir al hospital. Y como a las 5 de la mañana, cuando le comenzó el dolor de parto, se quedó en casa, dio a luz allí y sin asistencia de nadie, sin una partera, sin una enfermera, y lamentablemente murió. Es una situación que nos duele mucho. Estamos pidiendo y clamando por justicia y solidaridad a todas las personas que puedan ayudarnos a levantar la voz para denunciar esta situación, porque esta joven murió por la política racista del Estado Dominicano, por el estado de terror que están viviendo miles y miles de personas en estos momentos que no pueden ir a los hospitales porque saben que si llegan a un hospital y no tienen un documento de identidad que mostrar, automáticamente van a ser deportadas. Luego de que falleció, a pesar de que llegó el 911, tomaron al recién nacido, se lo llevaron al médico y al papá del bebé, llamaron a la migración y se lo llevaron. Afortunadamente no deportaron al hombre, pero dejaron el cadáver de la joven allí, tirado en el mismo espacio, lo cerraron y dijeron que nadie tenía derecho a abrir porque supuestamente iba a llegar un médico legista que nunca llegó, y la comunidad tuvo que, después del mediodía, abrir las puertas, encontrar una caja e inmediatamente sepultar el cuerpo de esta joven. Su nombre era Lordia Jean-Pierre. Lo comparto aquí porque necesito que el nombre de Lordia Jean-Pierre no quede en el olvido. Ella es una de tantas que podemos nombrar, que tenemos su rostro, que tenemos su nombre, que tenemos su historia, pero ¿cuántas otras están viviendo estas mismas situaciones y nosotros no lo sabemos? No se trata solo de los haitianos, se trata de una política antinegra, se trata de una política que nos afecta y nos está afectando a todos. Vienen hoy por mí, vienen hoy por mis hermanos y hermanas, pero mañana vendrán por todos nosotros. Y eso es parte de lo que quieren callar. Esto es parte de lo que quieren que desaparezca. Esto es parte de lo que no interesa que salga a la luz de la política racista del Estado Dominicano. Y sé que si tenemos y encontramos más voces, personas dentro y fuera de la República Dominicana que nos ayuden a hablar de esta situación, a visibilizar esto que pasa, podremos encontrar vías de solución, porque ellos hacen todo lo que están haciendo porque no hay una consecuencia. Son vidas, pero para la política dominicana, para el Estado dominicano, la vida de un inmigrante haitiano no es nada, no cuesta nada. Me solidarizo totalmente con esta situación y con todas las situaciones que están pasando, porque como digo, eso está pasando alrededor mío. Mis amigas, que son personas por las cuales me convoco, participo,
también son personas que están siendo perseguidas, particularmente porque algunas de ellas también han sido desnacionalizadas, y es una situación complejísima el simple hecho de querer juntarse con esa amiga para verse o compartir un espacio de taller, lo que sea, y cómo el tránsito por la misma ciudad se vuelve una situación de riesgo, porque es que no existe una forma de comprender lo que está pasando. Podríamos pensarlo desde una perspectiva histórica, por ejemplo, pero dentro de la racionalidad humana no se logra entender cómo este gobierno y sus políticas anti-haitianas pueden ser posibles, porque es que supera cualquier comprensión en relación a cómo tratar a otro ser humano o una comunidad que además está vulnerabilizada y que es una comunidad que además aporta muchísimo al desarrollo del país, y cómo la vida se hace inevitablemente invivible en esas condiciones. ¿Tiene más que ver con nuestro color de piel o tiene más que ver con los intereses que hay sobre nuestros territorios de donde venimos y sobre la mano de obra o sobre el pulmón que podamos entregarles acá? También tenemos que ver cómo nos utilizan y cómo realmente somos una fuente de ingreso para muchos, aunque nosotros tengamos que vivir bajo la bota. Aunque honestamente yo no me acostumbro. Yo no me puedo acostumbrar a ser borrego de nadie. No caigo muy bien en muchos lugares precisamente por eso, pero es que yo sé quién soy, yo sé cómo me considero. Yo le voy a pedir a todas las personas que están escuchando esto que hagan esa entrada, que vengan hacia adentro de su corazón, hacia adentro de su espíritu, hacia adentro de su mente y se vean a sí mismos. Y si se dan cuenta de que se sienten bien como están, no hagan ningún cambio. Pero si se dan cuenta de que algo está haciendo falta, comiencen a hacer esos cambios, porque los pueblos afro en Latinoamérica y el Caribe necesitan de más personas que puedan levantar la voz diciendo nuestras verdades y no precisamente las verdades de quienes quieren dominarlos. ¿Cómo Ana María, Carla y Johan han desarrollado maneras de seguir siendo ellas mismas en esos territorios en donde todo parece indicar que deben adaptarse o verse en riesgo de desaparecer? Terrenos en donde todo el tiempo deben estar fugándose de esas formas de capturas impuestas por los sistemas de racialización, por los sistemas de migración y por la normatividad. Esta y otras preguntas las responderemos en nuestro próximo episodio. En este capítulo queremos puntualizar que las fronteras no son siempre líneas en un mapa. Son discursos, silencios, barreras y normativas que deciden quiénes entran y quiénes quedan afuera. Pero también son lugares de creatividad, donde los pueblos afro e indígenas han inventado nuevas formas de resistencias y nuevas maneras de hacer comunidad. Para ir cerrando, te comparto un audio donde la artista comunitaria Eufemia Crisanto enseña a jóvenes del programa Conectándonos Más una canción tradicional garífuna. Este programa busca fortalecer los lazos identitarios y raciales, inspirando a las juventudes a explorar sus raíces ancestrales y reconocer que en cada canto también viaja una memoria migrante. Porque las fronteras, esas líneas que nos dividen,
También nos recuerdan que migrar es reimaginar la pertenencia. ¿Cómo habitar estas fronteras en tránsito? ¿Cómo movernos en libertad sin dejar de ser quienes somos? Tal vez las respuestas o nuevas preguntas las encontrarás en nuestro próximo episodio. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify como Movimiento Afrolatino Seattle. Por cierto, te menciono que si deseas escuchar la conversación completa, ingreses a nuestro canal de YouTube. Para conocer más sobre nuestras labores y los procesos que hacemos, ve a nuestra página web movimientoafrolatino.org, donde también puedes encontrar nuestro botón de donación. Tu contribución nos permitirá seguir haciendo el trabajo que hacemos, centrando las voces afrodescendientes y afroindígenas. Somos Más Podcast para más orgullo y nos escuchamos en el próximo episodio. Esta es una producción de Movimiento Afrolatino Seattle con el acompañamiento de La Voz Lab.